Ministerios Unidos Mundi hoy en Houston presentan su programa Dios habla hoy. Prepárate para escuchar el mensaje transformador de Dios directo a tu corazón. Gloria a Dios, capítulo 20 de Apocalipsis. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron tronos sobre ellos, los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. Esta noche vamos a dar inicio, hermanos, al estudio del reino milenial. Como dije, el reino milenial. Pero antes de entrar en detalles, hermanos, en esa palabra que leímos, antes de entrar en detalles, vamos a hacer, hermanos, un repaso de las distintas dispensaciones en la Biblia. En la Biblia, hermanos, hay 7 dispensaciones. ¿Cuántas dispensaciones hay? 7 dispensaciones. Amén. ¿Qué es dispensación en la Biblia? ¿Qué es una dispensación? Una dispensación en la Biblia es un periodo de tiempo, hermanos. Óigalo bien. En la historia de la salvación de los seres humanos. Es un periodo de tiempo en el que Dios, hermanos, administra su plan de salvación. Gloria a Dios. De manera que en ese, hermanos, plan, Dios establece, hermanos, reglas. ¿A quiénes les gustan las reglas? Amén. Al ser humano no le gustan las reglas, pero Dios es un Dios de reglas. Amén. Dios es un Dios de reglas. Allá en El Salvador la gente está quejándose porque la ministra de Educación ha puesto nuevas reglas para que los muchachos vayan creciendo más, un poco más derechitos. Y eso es bueno. Eso es bueno porque las reglas, hermanos, nos ayudan a poder, hermanos, caminar mejor. Entonces,
las dispensaciones de Dios, hermanos, son un periodo de tiempo en el cual Dios establece reglas. Amén. Dios establece lineamientos específicos para poder nosotros ser salvos. Aleluya. Para poder nosotros entrar y tener, hermanos, una relación con Él y tener una comunión con Él. Aleluya. Entonces vamos a dar esta noche un repaso. Si nos da tiempo entramos, hermanos, a lo que hemos leído. Vamos a dar un repaso a las dispensaciones en la Biblia. Cuando Dios, hermanos, creó al hombre, ¿lo creó de dónde? Del polvo de la tierra. Y Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y Dios creó al hombre y lo puso en un lugar que se llamó y se llama Edén, que ahorita el Edén está escondido. El huerto del Edén. Ahí lo estableció Dios. Un lugar maravilloso, un lugar espléndido, un lugar, hermano, donde el hombre vivía feliz, vivía tranquilo, vivía en una comodidad extraordinaria. A ese periodo se le llamó la dispensación de la inocencia. Óigalo bien. A ese periodo se le llamó ¿cómo? La dispensación de la inocencia. O sea, el hombre estaba inocente del pecado. El hombre no sabía nada del pecado. Fue la inocencia. Amén. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que ambos estaban desnudos y no se, o sea, no tenían pena el uno al otro porque estaban en la inocencia. Pero la inocencia termina cuando la serpiente, hermanos, antigua, que se llama diablo y Satanás, llegó al huerto y hermanos, y tomó posesión de un animalito que se llama culebra o serpiente. Amén. Y o sea, era lindo. Entonces para el hombre era lindo la serpiente. Hoy no, hoy cualquiera le tiene miedo a una serpiente. Pero en ese tiempo, hermano, para que Satanás haya usado la serpiente, eso quiere decir que era el elemento, el instrumento más adecuado para engañar a la mujer. O sea, porque no creo que Satanás hubiese utilizado algo horrible para hacer caer a Eva. Me imagino que la serpiente, hermanos, era la que jugaba con Eva. Amén. La serpiente jugaba y andaba ahí con Eva. ¿Por qué? Porque oiga bien, la serpiente no andaba así. En el principio no andaba así la serpiente. Caminaba así. Aleluya. La serpiente caminaba así. Entonces era un ser maravilloso ante Eva. Entonces, ahí, hermanos, cuando la serpiente es utilizada por Satanás y engaña a Eva y se come el fruto prohibido, que no es una manzana, no es uva, no es nada de lo que usted se imagina o de que la gente se ha imaginado. La Biblia no llama el nombre de ese fruto, sino que dice que era el árbol de la ciencia, del bien y del mal. No dice que era manzana. Porque muchos dicen que nosotros tenemos aquí gloria a Dios, que tenemos un coso aquí de atorado aquí de la manzana. Gloria a Dios, pero no era manzana. Entonces era el fruto del árbol del bien y del mal que estaba ahí, que Dios había dado lineamientos, que Dios había dado reglas. ¿Cuál era la regla de Dios con ese árbol?
no comerás. No comerás. Esa era una regla de Dios para el hombre en el huerto del Edén. Pero ¿qué pasó? Cuando el hombre y la mujer fueron probados, hermanos, probados en ese periodo, no pasaron la prueba y terminó la dispensación de la inocencia. Y ya el hombre, hermanos, después de haber comido el árbol y pecó, entra el otro periodo, la otra dispensación que se llamó la dispensación de la, hermanos, conciencia. ¿Cómo se llamó? Conciencia. La dispensación de la conciencia. O sea, el hombre y la mujer eran conscientes de todo. Conscientes del bien, conscientes del mal, conscientes de todo. Y es por eso que cuando la Biblia nos dice que cuando se vieron desnudos, dice que corrieron y tomaron hojas de higuera y se taparon. Y entonces cuando Dios llega al huerto y empieza a hablar y le dice: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y aquel no respondía. Estaba temblando, estaba miedoso, no sabía, hermanos, qué es lo que había pasado. Y entonces de presto le responde, le dice: Señor, tuve miedo, me escondí. ¿Pero por qué te escondiste? Amén. Y el Señor le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? Y él dice: la mujer que me diste me dio del árbol y yo comí. Bendito Dios. Gloria a Dios. Y ahí empieza toda la situación de la raza humana. De ahí caemos, toda la maldición del pecado viene desde allá y nos arrastró a todos nosotros. Aleluya. Bendito Dios. Pero gloria a Dios que hace más de 2000 años vino a nacer una esperanza a este mundo. Esa esperanza se llamó Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Aleluya. Él vino a quitar el pecado del mundo. Y nos dio la salvación. Amén. Y ese periodo, hermanos, de la conciencia terminó, hermanos, en lo que se llamó, hermanos, la promesa, gloria a Dios, prácticamente, hubo otro periodo que se llamó el reino humano. El reino humano, ese reino humano, porque la conciencia, hermanos, terminó con el diluvio. Cuando Dios mandó el diluvio, ¿terminó a quiénes? A todos los seres humanos, los animales, a toda la población. Destruyó, hermanos, a toda la plantación. Ahí terminó y luego comienza, hermanos, el periodo, la dispensación del gobierno humano, cuando en el capítulo 11 de Génesis los hombres se organizan y dice que empiezan a construir una torre. ¿Cómo se llamó esa torre? La Torre de Babel. ¿Cuántos vieron esa película? Gloria a Dios. Yo cuando niño vi esa película, Torre de Babel. Me gustó mucho. Aleluya. Entonces, ahí comienza la dispensación del gobierno humano. Porque Nimrod, hermanos, era el que gobernaba. Nimrod era el que estaba encargado de todo. Y hermanos, pero ahí también Dios confundió el lenguaje del reino humano. Y de ahí salieron las lenguas, salieron los idiomas. Amén. Amén, aleluya. Ya no existió un solo idioma. Luego, cuando en el capítulo 12 Dios llama a Abraham, hermanos, terminó la dispensación del gobierno humano con la confusión de lenguas.
Y comienza, hermano, la dispensación de la promesa. ¿Por qué la dispensación de la promesa? Porque Dios le promete a Abraham que de su descendencia saldrían, hermanos, como las estrellas del cielo, como la arena del mar salían la descendencia. Y que su descendencia iba a poblar la tierra prometida. Aleluya. Entonces esa, hermanos, promesa, ese periodo de la promesa, hermanos, duró todo el tiempo de Abraham, todo el tiempo de Isaac, todo el tiempo de Jacob, hasta, hermanos, que salieron de Egipto. Hasta que salieron de Egipto, y hermanos, y se poblaron frente al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí, Dios, hermanos, empezó, hermanos, la otra dispensación para su pueblo, que se llamó la dispensación de la ley. Amén. La dispensación de la ley. Y esa ha sido, hermanos, la dispensación más grande en el Antiguo Testamento. Esa dispensación fue larga, fue grande. ¿Por qué? Porque Dios una y otra vez trataba con su pueblo. Su pueblo se desviaba, su pueblo se iba tras dioses ajenos, pero Dios siempre en su gran misericordia lo rescataba. Aleluya. Y esa dispensación, hermanos, de la ley terminó con la venida de Cristo. Amén. Cuando Cristo murió, cuando Cristo vino, hermanos, terminó, Él cumplió la ley. Y cuando Él murió en la cruz del Calvario, ahí se consumó y terminó la ley. Y Dios abre otra dispensación. Amén. Otra dispensación, que es la dispensación más maravillosa, que es la dispensación más gloriosa, que es la dispensación más bendita, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esa dispensación nos tomó en cuenta a todos los gentiles, a todos nosotros nos tomó en cuenta esa dispensación. Esa dispensación se llama, porque no ha terminado, estamos en esa dispensación. Estamos en la dispensación de la gracia. Amén. La gracia, la dispensación de la gracia. Que gracia, don inmerecido. O sea, no merecíamos nosotros la salvación, no merecíamos nosotros el perdón, pero gloria a Cristo Jesús, que Él dio su vida en la cruz del Calvario para darnos libertad, para darnos salvación. Aleluya. Aleluya. Porque dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero usted y yo, que le hemos recibido en nuestros corazones, nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. ¿Cuántos son hijos de Dios? Aleluya. Gloria a Dios. La dispensación de la gracia tiene más de 2000 años. Es un tiempo de oportunidad que Dios le ha dado a la humanidad. Es un tiempo de oportunidad. Imaginen, más de 2000 años y todavía, hermanos, encontramos el ser humano que dice no, no. Amén. Y Dios le está dando oportunidad, le ha venido dando oportunidad, toda su vida le ha dado oportunidad de que le sirva, de que le busque, de que se entregue a Él. Pero el hombre dice, no, no quiero, no, mucho compromiso. Hay mucha gente que dice, no, eso es serio, hermano. Eso del evangelio es serio. Aleluya. Por eso es serio. Si es serio. Amén.
Gloria a Dios. Ahí lo voy a pensar. Amén. Más de 2000 años de oportunidad que Dios ha establecido al ser humano en el tiempo de la gracia, y las personas dicen, lo voy a pensar. No piensa, vámonos. ¿Qué lo va a pensar, hombre? Nunca lo piensa. Vamos, dale. Gloria a Dios. Aleluya. O sea, el ser humano nunca lo piensa. ¿Usted cree que piensa? ¿Usted cree que llega a la casa y empieza a pensarlo? No, si pensara estuviera aquí. Porque si empieza a pensar y a meditar que hay un Dios poderoso, que hay un Dios maravilloso y que Él ha ofrecido vida eterna y condenación, estuvieran aquí. Entonces, el ser humano no lo piensa. Amén. Pero yo siempre he dicho, hermano, pero para ser humano, lo malo no lo piensa. Ahora ese pinta soy, Amén. aleluya. No lo piensa. El ser humano para hacer lo malo no lo piensa. Amén, así es. ¡Qué tremendo! Pero hermano, aún estamos a tiempo nosotros. Aún estamos a tiempo de buscar a Dios. Aún estamos a tiempo de recibirlo en el corazón y que Él reine en nosotros. Que Él reine en nuestros corazones. Aleluya. Y hermanos, ¿estamos en qué? ¿En la dispensación de qué? De la gracia. Estamos en la dispensación de la gracia. Aleluya. Y es ahí, hermanos, donde hemos venido analizando Apocalipsis. Porque esta dispensación en la que estamos nosotros ahorita va a terminar con un evento que se llama el rapto de la iglesia. Amén. Esta dispensación va a terminar en el rapto de la iglesia. Cuando el Señor levante a su iglesia, levante a su pueblo. Cuando suceda ese momento, hermano, mucha gente va a correr por las calles, va a correr. Mucha gente va a venir aquí a este lugar. Mucha gente que conoce este lugar va a correr, va a venir y va a tocar ahí si hay alguien aquí. Pero lamentablemente ya no va a poder. Aleluya. Será duro. Será duro, porque quedarse del rapto a la iglesia es, hermanos, una situación difícil. Pero usted y yo no queremos quedarnos del rapto de la iglesia, ¿verdad? Nosotros queremos irnos con Él. Porque lo que viene después del rapto a la iglesia, esta tierra, los juicios de Dios van a empezar a caer. Eso lo hemos estado viendo en Apocalipsis. Aleluya, así es. Ahora, la gente dice, estamos en los tiempos de Apocalipsis. Estamos en los juicios de Apocalipsis. No, hombre. No hemos llegado. Apenas estamos en el capítulo 3 de Apocalipsis. Porque en el capítulo 4 será el rapto de la iglesia. O sea, ya después del capítulo 4, cuando en los juicios de Dios, eso va a ser después que la iglesia sea levantada. Después que Cristo levanta su iglesia, empezar a enviar los juicios a esta tierra. Hay gente que dice, no, yo no creo eso porque Dios es amor. Y como Dios es amor, Dios no va a castigar a nadie. Dios no castiga a nadie. ¿Cómo no? Amén, aleluya. Dios va a castigar a la humanidad. Amén, así es. Lo dice la palabra de Dios una y otra vez. Lo dice la palabra, que Dios va a castigar a este mundo con justicia. Aleluya. Pero qué bueno que nosotros, los que tenemos el conocimiento, hermanos, estemos listos para ese momento. Amén. Hay mucha gente, hermanos, que se pregunta y dice, ¿cuándo será el fin del mundo? ¿Cuándo será el fin del mundo? Yo recuerdo que ya se ha muerto gente con las predicciones que ha dado el ser humano. No sé si en el 2000 o en el 2012 un hombre se mató para no ver el fin del mundo. Aleluya. ¿Por qué? Porque desconoce, hermanos, la profecía. Desconoce la palabra de Dios. Amén. Mire, hermano, para el fin del mundo
Estamos crudos todavía. Estamos lejos. Lejos. Amén. Para el fin del mundo. De este mundo que estamos viendo ahorita. Ahorita, hermano, no sé cuánto tiempo vamos a estar aquí nosotros. No sabemos. Porque el día y la hora del rapto nadie sabe. Amén, así es. O sea, yo puedo decir que mañana viene Cristo, pero si a Dios le place dar, hermanos, otros 100 años de oportunidad a esta generación, ¿y yo qué soy? ¿Yo quién soy? O sea, no puedo hacer nada. Pero sí, debemos de cuidarnos porque el hombre no es eterno. La muerte. Yo recuerdo que, hermano, estos días he estado viendo noticias de muchachos que, jóvenes, hermanos, han muerto. Porque es que la muerte no busca edades. La muerte no busca edades. Hoy estamos, mañana no estamos. Y es ahí donde tenemos que estar preparados con Dios, preparados con Cristo. Porque si el Señor no nos haya preparado en el momento de la muerte, lamentablemente nos vamos al otro lado. ¿Y dónde es al otro lado? La gente dice que aquí es el infierno, dice. ¡Ja! Qué bueno sería que aquí fuera el infierno. Cuando se siente acalorado, cuando está como a 110, 112, la gente dice aquí es el infierno. Bueno sería que aquí fuera el infierno, pero no es así. El infierno es real. Es real. Y si nosotros no nos preparamos para ese momento, hermanos, porque la muerte no avisa. La muerte de un solo llega, ¡pum! Y ya, se acabó todo. Amén, así es. Nos dormimos, nos dio un paro al corazón, no amanecimos. Se acabó porque la vida es corta. La vida, hermanos, es corta. No sabemos nosotros. Si supiéramos cuándo vamos a morir, yo le aseguro que no hubiera ni uno aquí esta noche. Si usted supiera que se va a morir allá por febrero, gloria a Dios, dijera, voy a disfrutar todo este tiempo y en febrero, en enero me pongo a cuenta. En enero me pongo a cuenta con Dios y entonces sí lo busco. Entonces sí me meto con todo. Pero es que no sabemos. No sabemos la muerte, no sabemos ese momento. Aleluya. Entonces, hermano, mucha gente creía que el fin del mundo era en el 2000, que se iban a acabar las computadoras, que la luz iba a acabar. Amén. De ahí que el calendario maya decían que el 2012 se iba a acabar el mundo. Y que se iba a ir la luz también, que las computadoras iban a caer a cero. Mentira. No pasó nada. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios, hermanos, va corriendo. Y no es cuando los hombres digan que va a ocurrir el fin del mundo, sino que Dios ya lo tiene en sus dispensaciones. Aleluya. Porque después del rapto de la iglesia van a haber 7 años de gobierno del anticristo. Después, al final, hermanos, de los 7 años, Jesucristo aparece en su segunda venida. En su segunda venida. Neutraliza al anticristo, neutraliza a los ejércitos que van a estar sitiando a Jerusalén, a Israel. Y Él establece lo que leímos. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Correndito se lo dije. Las 7 dispensaciones. Falta una, ¿eh? Porque quedamos en las 6. La dispensación de la gracia, la número 6. Pero falta otra dispensación.
Y es, hermanos, la dispensación del reino milenial, donde vamos a entrar ahorita. Esta dispensación va a durar, ¿cuánto? 1000 años. 1000 años va a durar esta dispensación. Amén. Entonces, ¿cuándo va a empezar, hermanos, esto? Inmediatamente que el falso profeta y el anticristo sean lanzados al lago de fuego. Amén. Eso es lo que dice ahí en el 19:20, oiga bien, de Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca ¿de qué? De la bestia, y habían adorado su imagen. Oiga bien, categórica y enfáticamente dice: estos dos, o sea, la bestia y el falso profeta, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde, de fuego que arde con azufre. Cuando la Biblia dice fueron, es porque Juan estaba escribiendo así, porque Juan estaba viendo la visión. No es que ya aconteció, no es que ya sucedió, no, va a suceder, va a acontecer. Amén. Entonces, el reino milenial, hermanos, va a empezar después que Satanás sea encarcelado. Oiga, a Satanás le van a meter 1000 años de cárcel. No es que se va a quedar así tranquilo. No, Satanás le van a meter 1000 años de prisión por rebelde, por mañoso. Gloria a Dios. 1000 años. Entonces, hermanos, Satanás, quien es la causa, hermanos, principal de todo pecado en el mundo y toda rebelión contra Dios, será encarcelado y echado al abismo. ¿Y sabe dónde es el abismo? El infierno. El infierno. Quiero explicar algo muy importante, porque el hermano mencionó algo ahí. Infierno y lago de fuego son diferentes, muy diferentes. El infierno, hermanos, es el lugar de tormento que está en el corazón ahorita de la tierra, donde van todos los muertos en Cristo, caen ahí, en el abismo, al corazón de la tierra. Ahí está el infierno. Pero el lago de fuego, nadie lo ha usado hasta hoy. Lo que lo van a estrenar, el lago de fuego, es el anticristo y el falso profeta. Aleluya. Eso lo van a estrenar al lago de fuego. Y el lago de fuego dice que es un lago que arde con azufre. Amén. ¿Por qué? Porque oiga bien lo que dice, hermanos, le voy a leer así rápidamente. Dice la palabra, gloria a Dios, en el verso 14 del 20, 14-20, mire cómo dice. Dice, y la muerte, ¿y quién? Y el Hades fueron lanzados al lago de ¿qué? De fuego. Esta es la muerte segunda. O sea, ¿qué quiere decir? Que el mismo infierno, todos los que están en el infierno van a ser trasladados al lago de fuego, porque Hades, aquí está hablando de una palabra griega que se dice Hades, porque Hades es una palabra griega que significa lugar de tormento.
Porque la Biblia, hermanos, se escribió en arameo, en hebreo, en griego. Y entonces algunas partes de la Biblia aparecen hermanos, en hebreo. Porque en hebreo significa Seol. En griego significa, hermanos, Hades, lo que leímos ahorita. Eso es en griego. Y en latín, hermanos, infierno. Infierno, pero es el mismo lugar. Y aquí dice que el Hades será lanzado con la muerte misma al lago de fuego. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Entonces, hermanos, esto sucederá al final de la semana 70. La semana 70 de Daniel. Ese es un estudio largo, también profundo, pero Dios le dice a través del ángel a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Pero eran semanas de años. Pero cuando Cristo vino, hermanos, faltaba una semana, o sea, 7 años. Y entonces cuando Él vino a los suyos y no le recibieron, puso en hold, puso en espera el tiempo a Israel. Por eso es que el tiempo a Israel está paralizado ahorita. ¿Por qué? Porque estamos nosotros los gentiles. Y hasta que entre la plenitud de los gentiles a la gloria de Dios, al cielo, entonces va a empezar a funcionar el tiempo a Israel. ¡Qué belleza! Aleluya. Este ángel, hermanos, que llevará a cabo esta orden, no será cualquier ángel. Será uno que tenga un rango superior a Satanás. Porque dice que va a bajar un ángel con una gran cadena para atar ¿a quién? ¿A quién lo va a atar? A Satanás. Amén. Pero no cualquier ángel. No cualquiera viene y lo van a atar. No, ese maligno es el jefe de todos los demonios. Es el mero líder de todos los demonios, Satanás. Entonces este ángel no va a ser cualquier ángel. Amén. Ve ahí Daniel capítulo 10, verso 13. Probablemente no lo dice ahí, pero probablemente que nuevamente sea el arcángel Miguel. Daniel 10, 13. Mire cómo dice la palabra. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, le voy a dar un recorrido rapidito a esa historia. Daniel empieza a preocuparse porque el tiempo de Israel de estar cautivo en Babilonia había llegado a su final. O sea, ya se habían cumplido 70 años de cautiverio en Babilonia. Y entonces Daniel dijo: ¿qué pasa? ¿Por qué no nos ha sacado Jehová? Y empezó a rogar, entró en ayuno y oración, 21 días de ayuno y oración, y no tenía respuesta. A los 21 días llegó Gabriel, hermanos, el ángel de Dios. Llegó a Daniel y le dice: tú eres muy amado delante de Dios, ¿sabes? Que desde el primer día que dispusiste tu corazón a humillarte, a entender, fueron oídas tus palabras delante de Dios. Pero le dice, allí donde aparece más, le dice: el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los príncipes, de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Por eso es que hay que ser persistente, hermanos, en las peticiones.
Porque hay demonios allá arriba que detienen las peticiones. Hay demonios que se mueven en la esfera celestial. Hay demonios que están ahí, que pelean con los ángeles que vienen con la respuesta. Y cuando nosotros, hermanos, detenemos la petición y ya no clamamos por nuestra petición, entonces, hermanos, el ángel se regresa de ahí y ya no viene con la respuesta. Y ya no viene con la respuesta. Y entonces aquí tuvo que haber la intervención ¿de quién? De Miguel. Veamos Judas 1:9. Judas 1:9 está antes de Apocalipsis. O sea, a Miguel, al arcángel Miguel lo vemos en acción en varias escenas. Probablemente él sea el que encarcele a Satanás. 1:9 de Judas dice: pero cuando el arcángel ¿qué? Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Aleluya. Amén. Dice que no se atrevió a preferir juicio de maldición contra Satanás. Amén. Y nosotros, ¿qué atrevidos somos? ¿Va? Atrevidos somos, le digo, maldito Satanás. Y dice que el arcángel Miguel, que es un príncipe de Dios, no se atrevió a decirle palabras de maldición, sino que le dijo: que el Señor te reprenda. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos que peleó, llegó a pelear por el cuerpo de Moisés. Apocalipsis 12:7. Apocalipsis 12:7. Mire qué tremenda esa palabra. Después una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Amén. Entonces dice que Miguel tiene ¿qué? Ángeles, que tiene a cargo ángeles. Amén. Y que Satanás también se trajo la tercera parte de los ángeles, y él anda con los ángeles caídos, y también van a luchar contra Miguel, pero no van a prevalecer. Amén. Amén. Mateo 26:52. Mateo 26:52 y 53. Voy a leer esta parte para explicar un poco. San Mateo 26:52 al 53 dice: entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso no pensás que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Oiga, tremendo. A ver, nos vamos a detener ahí. El Señor le dice a Pedro: tranquilo, Pedro, guarda tu espada, guarda. ¿Por qué? Porque a estas alturas Pedro le había volado la oreja a Malco, al siervo del sumo sacerdote. Porque Pedro dijo: Señor, ¿heriremos a espada? No, cuando dijo heriremos a espada, la oreja estaba abajo. O sea, Pedro era listo, hermanos. Amén. Cuando él, y según los eruditos, según los hermanos, los intérpretes, dicen que Pedro no le aventó a la oreja,
O sea, le aventó a darle a la nuca. Lo que pasa es que el siervo se lo quitó, como Donald Trump. Gloria a Dios. Entonces, y el Señor le dice: mira, Pedro, tranquilo, guarda esa espada, porque si sacas espada vas a perecer. ¿O no crees que yo, le dice, ahorita mismo oro a mi Padre y me daría más de 12 legiones de ángeles? Amén. ¿Quién vive? Ahora, eso quiere decir, hermanos, que Miguel, el arcángel Miguel, tiene la capacidad de tener más de 12 legiones de ángeles a sus órdenes. Amén. Aleluya. O sea, que no tenga más de 12, que tenga 12 legiones. Hermanos, las legiones se contaban en el Imperio Romano de 4.000 a 6.000 hombres, una legión. Eso quiere decir que Miguel, hermanos, aproximadamente tiene de 48.000 a 72.000 ángeles a su mando. O sea, es un gran ejército. Oiga bien. Y dice la Biblia que en Israel un solo ángel se los estaba acabando a todos. Uno. Si ahorita viene un ángel a Houston, destruye a Houston, porque no lo pueden ver, porque los ángeles destruyen y no lo ven. ¿Cuántos ángeles destruyeron a Sodoma y Gomorra? 2 ángeles. Amén. Y hermanos, Miguel, el arcángel Miguel, tiene aproximadamente de 48.000 a 72.000 ángeles que están bajo sus órdenes. Amén. Y mire qué lindo que dice Daniel. Dice Daniel, por eso es que estoy haciendo este análisis, porque Jesús es judío. Jesús es israelita en la carne. Nació en Israel. Es de nacionalidad israelí. Daniel 12:1. Mire qué dice Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará ¿quién? Miguel, el gran príncipe, que está de parte de ¿quién? De los hijos de tu pueblo, le dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Porque Dios lleva un conteo, hermano. Dios no es como nosotros que se nos olvida anotar las cosas. No, Dios lleva un registro. Dios lleva un registro. Dios tiene el nombre de todos los habitantes de la tierra. Y en ese registro van todos los detalles. Tal día hiciste esto, tal día cometiste esto, tal día, tal año, en tales horas. Hay un registro específico de Dios. Amén. Y dice que todos los que están escritos en el libro. Pero ¿quién está de parte de Israel? Miguel, el arcángel Miguel. Se puede imaginar la potencia. Israel ya es una potencia humanamente, pero la potencia que tiene arriba, que es Miguel, el arcángel, que tiene esa cantidad, hermanos, de ángeles. Se puede imaginar usted. Amén. Tremendo. Entonces, hermanos, vemos que probablemente Miguel se encargue en apresar a Satanás. Satanás, hermanos, será atado con una gran cadena. ¿De qué será esa cadena? ¿De hierro, de bronce, de plata? ¿De qué será esa cadena? Amén. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál será más resistente?
Gloria a Dios. No va a ser cadena de ningún material. Amén. ¿Por qué? Porque los espíritus no pueden ser, hermanos, atados con cadenas artificiales o humanas o de las que nosotros conocemos. Amén. Ellos hay otras cadenas. Amén. No podemos atarlos con cadena física. Marcos 5:4 encontramos un detalle que los espíritus, los demonios, no pueden ser atados con cadenas ni grillos. Marcos 5:4. Marcos está después de Mateo y antes de Lucas. Marcos 5:4 dice: porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido ¿qué? Hechas pedazos por él, o sea, por el demonio que tenía el gadareno, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía ¿qué? Dominar. O sea que para los espíritus, hermanos, hay otra clase de cadenas. Amén. Judas 1:6. Judas 1:6 nos habla de esas ataduras, de esas cadenas que hay para los espíritus. Judas 1:6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones ¿qué? Eternas, para el juicio del gran día. Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro 2:4. Segunda carta de Pedro 2:4 dice la palabra: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos ¿a dónde? ¿A dónde los arrojó? Al infierno. Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Mire qué tremendo. Amén. Entonces no va a ser, hermanos, una cadena normal, sino que lo van a meter al abismo, al infierno. Ahí lo van a atar con prisiones eternas a Satanás. Ahí lo van a tener prisionado. Nadie va a poder salir de ahí, del abismo. Nadie va a estar ahí prisionado por 1000 años. Amén. Ahora, el versículo dice, hermanos, dice, capítulo 20, verso 4, dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. ¿Qué estaban ahí? Las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Pero los otros muertos, dicen, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, hablando de los decapitados. Amén.
O sea, ¿cuál es la primera? ¿Cuál es la primera resurrección? ¿Cuál es? Bueno, la Biblia dice que Cristo es la primicia de la resurrección. Cristo. Amén. Amén, aleluya. Y eso lo encuentra en Corintios. 1 Corintios. 1 Corintios 15, 20 al 23. 15, 20 al 23 de 1 Corintios. Dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Dice, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno, mire esa parte muy importante, pero cada uno en su debido ¿qué? Orden. Cristo las primicias, número 1, luego los que son de Cristo y luego en su venida. Hay 3 partes. Número 1, Cristo las primicias. 2, luego los que son de Cristo. Y 3, los que van a resucitar en su venida. De lo que estamos hablando. Amén. Ahora, el número 2 son los muertos en Cristo. 1 Tesalonicenses 4:16. Tesalonicenses 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Estos tres grupos, hermanos, pertenecen a la primera resurrección. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos ¿en qué? En Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. O sea, que hermanos, la primera parte de la resurrección es Cristo. La segunda parte de la primera resurrección seremos nosotros. Si morimos, pues. Si estamos vivos, seremos arrebatados, transformados. Pero los que estén muertos ahorita y que murieron en Cristo van a ser resucitados. Ellos entran en la primera resurrección. Y vemos, hermanos, el tercer turno serán todos aquellos que hayan muerto por Cristo en el tiempo de la gran tribulación, donde hemos entrado ahorita. Amén. En el verso 4, cuando dice, y vi trono, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi, dice Juan, las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, antes que Cristo inicie su reino milenial, va a resucitar a esas almas que el anticristo va a decapitar. El anticristo va a tener guillotinas en todos lados. Y va a establecer, hermanos, la muerte capital. La muerte capital para el que no le obedezca. El anticristo, hermanos, va a establecer en todos los lugares, en todos, hermanos, los sectores. Usted ha visto, hermanos, que en un país
cada alcaldía tiene, hermanos, una gran foto ahí del presidente. Si usted aquí ha ido al consulado, ¿quién cree usted que está en la gran foto ahí? Ahí en el consulado salvadoreño y el consulado de Honduras. La gran foto que está ahí, ¿quién es? Del presidente del país. Amén. Ahí está. Entonces el anticristo va a poner una imagen en todos los lugares públicos. Y esa imagen va a tener poder para decapitar. Los que no quieran obedecer, los que no quieran adorar esa imagen. Entonces esas vidas, esas almas van a aparecer ahí debajo del altar. Y Dios las va a resucitar antes de su reino milenial, porque van a reinar con Cristo. Y serán resucitados. Y el pasaje es claro, oiga bien. Oiga bien cómo dice. Dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían, ¿qué? Adorado a la bestia, o sea, al anticristo, ni a su imagen, oiga, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aleluya. Amén. Ahora, esta gente, hermanos, es la que va, hermanos, a ser en último orden resucitados. Pero van a resucitar en la primera resurrección. O sea, la primera resurrección tiene varias etapas. Cristo número 1, la iglesia número 2, y los que sean decapitados en la gran tribulación. Amén, aleluya. De ahí establece, hermano, el reino milenial, el Señor, que vamos a estar hablando el próximo sábado. Gracias por acompañarnos en Dios Habla Hoy. Que la paz y el amor de Dios te acompañen en cada paso. Hasta la próxima.